Muy buenas noches. Aquí comienza 50 años, cuando se creó la democracia. Un trabajo conjunto entre Piensa Prensa y el sitio de memoria Estadio Nacional. Hoy nos acompaña Josefa Barraza Díaz, periodista de investigación, docente de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenida, Josefa. Muchas gracias por la invitación y este espacio de conversación, que creo que es sumamente necesario, especialmente a 50 años del golpe militar. Así es. En este programa, por supuesto, hablamos de memoria, pero también hablamos cómo la memoria trasciende hacia el futuro y al presente, por supuesto. Josefa, tú que eres periodista de investigación, en época de dictadura, 17 años de dictadura, hubieron aparatos de inteligencia como la DINA y la CNI, que además funcionaron como un aparato de infiltración en las poblaciones, en juntas de vecinos, incluso en épocas barrial, ¿cierto? Se infiltraron efectivamente para no solamente tomar información, sino que además capturar a conciudadanos y llevarlos a los centros clandestinos de tortura que estuvieron los 17 años de dictadura. Sí, incluso en muchos casos, cuando converso con las mamás de los jóvenes apresados, me dicen, es un constante déjà vu de la dictadura. O sea, partamos de que en mi caso investigué a los Intramarcha, incluso o leer las declaraciones en donde sus hijos habían sido subidos a la fuerza a camionetas que no tenían ningún logo o color institucional. Era como recordar esas noches o esos días de dictadura donde a veces detenían a personas en la vía pública, en poblaciones, en sedes, pero con paraderos desconocidos, o sea, con destino desconocido. Y las mamás me decían, muchas veces cuando leí las declaraciones pensé que mi hijo no iba a volver más. O sea, las mujeres que vivimos la dictadura nos pasó eso. Fue recordar ese miedo, dijo, el recordar de que puede ser que mi hijo no vuelva nunca más. O sea, recordemos que, como tú bien mencionabas, durante la dictadura se infiltraron en poblaciones para realizar detenciones de dirigentes vecinales, a veces dirigentes sindicales. Pero acá, ¿qué ocurría? Durante el estallido social detuvieron a manifestantes. O sea, Carabineros de Chile y el gobierno de Sebastián Piñera destinaron recursos para detener a manifestantes, para luego apresarlos por largo periodo de tiempo sin pruebas. O sea, la mayoría estaba con pruebas de hidrocarburos negativas, pero aún así valía más la palabra o la declaración de un carabinero que la propia investigación o la evidencia. Claro, efectivamente lo que tú dices, y de acuerdo al relato y a la investigación que tú has hecho del libro Intramarcha, o la investigación de Intramarcha en realidad, que fue documentada en un libro, pero la investigación es anterior, a tu juicio sería entonces que efectivamente el actuar de Carabineros, de la Fuerza Armada, porque Carabineros, si bien es una arma de orden y seguridad, pero también está dentro de las Fuerzas Armadas, esta práctica de infiltración viene de la dictadura, incluso antes, y se ha mantenido durante el tiempo en la democracia. Sí, ha ido trascendiendo, incluso han cambiado las prácticas, porque antiguamente, antes de la dictadura, porque tampoco podemos ser tan negacionistas y decir, no, que esta práctica inició durante la dictadura. No, siempre ha habido infiltración. Es una práctica sumamente antigua, en la cual antiguamente enviaban a personas a infiltrarse en grupos, en manifestaciones. Luego, durante la dictadura ocurría lo mismo, pero aquí cambiaba un poco el modus operandi, puesto que enviaban a funcionarios vestidos de civil, vestidos como pobladores, a infiltrarse a juntas vecinales, a reuniones sindicales, pero con el propósito de ver quién eran, como por ejemplo ser considerado el enemigo. O sea, claro, a ese nivel estamos hablando. Y acá en la detención de Omar Jerez, en el caso del incendio de Metro La Granja, ocurrió algo muy similar, porque vemos a este carabinero que se infiltra en una población. Porque en el caso de Omar Jerez, él fue detenido porque una persona de la población había dicho que Omar había quemado el metro. Y fue porque Raúl Mandiola, el jefe de los Intramarcha, se había ido a infiltrar a las poblaciones, preguntando por él, quién había quemado el metro. Pero aquí vemos un actor similar al que ocurría durante la dictadura.
O sea, en todo este tiempo no ha cambiado nada. Solamente se transformó, mejoraron las prácticas, ahora tienen celular para grabar, tienen GPS para seguir, para comunicarse a través de vía WhatsApp. Porque los intramarchas no se comunican por Senco, no se comunican en la central de comunicaciones de Carabineros. Ellos se comunican por WhatsApp. Entonces, cambian el modus operandi de cómo podemos modernizar las herramientas como celular, cámara, video, pero finalmente el propósito es el mismo. Infiltrarse, claro, realizar seguimiento y posteriormente prisiones preventivas, encarcelamientos, porque acá en Chile ocurre un fenómeno muy extraño, que la prisión preventiva se supone que es para prevenir porque la persona es considerada un peligro para la sociedad. Claro. Pero finalmente, esto lo digo en mi opinión, pero finalmente se transforma en una condena prematura, porque no es posible que una prisión preventiva dure más de 3 o 6 meses, mientras la persona está esperando juicio, claro, o sencillamente está esperando si es absuelto o no. Hay muchos casos. Claro, además la prisión preventiva tiene una lógica de que es, de acuerdo a nuestra legislación penal, ¿cierto?, es la última ratio para poder asegurar el resultado del juicio, que en realidad son varias medidas que se pueden asegurar. Una cosa es el arraigo, otra cosa es incluso el arresto domiciliario, pero la prisión preventiva es la medida más gravosa. Por lo tanto, siempre se debe usar en última instancia y no en primera instancia. Y al parecer, ¿cierto?, lo que tú relatas efectivamente en los juicios, sobre todo en estos juicios donde hay intramarcha y donde ha estado involucrada la policía en el estallido social o la revuelta popular, como uno quiere llamarle, la prisión preventiva fue como la medida estrella, ¿cierto?, de la Fiscalía. Además, con personas que no tenían antecedentes penales. Además, la mayoría de los jóvenes apresados durante el estallido social eran universitarios o que estaban recién saliendo del colegio. Había un rango etario, también elegían un perfil. Recordemos también el caso de Benjamín Salazar, que ahora ya es mayor de edad, claro, quien fue condenado por el incendio de Pedrero, pero él inmediatamente lo internaron en un centro de internación provisoria del Sename. Claro. Él estuvo 1 año ahí, en espera de juicio oral. Estamos hablando de un adolescente que un día salió de clases y él, mientras esperaba la micro con amigos, llegó un auto de la PDI, lo subió y listo. Y ahí después su familia lo volvió a ver, pero en un control de detención y en una audiencia de formalización. Claro, y nunca más volvió a la casa hasta 1 año después, donde fue enviado al Centro de Internación Provisoria de San Joaquín, en el que él conoció a otro joven que también estaba acusado de incendiar la municipalidad de Buin, pero estamos hablando de menores de edad. O sea, acá en Chile también se apresaron menores de edad, que luego fueron absueltos. En el caso de Benjamín, en un primer juicio fue absuelto. Claro. Pero luego el Ministerio Público insistió, decía, no, él quemó el metro. Y fue condenado a una pena mixta, que 3 años en régimen cerrado y 2 años en régimen semicerrado. Exactamente. Claro. Y también el otro caso de Renato Ibarra, que también estuvo 10 meses encarcelado en prisión preventiva para que luego se revelara que fue todo un montaje por parte de Carabineros. Claro. Lo que tú dices es que efectivamente han cambiado las tecnologías, pero no una lógica, ¿cierto?, de Carabineros desde la dictadura hasta la fecha. Ese modo de actuar que tú dices, que la comunicación no es por Senco, que es la vía oficial de Carabineros, sino que se hace vía WhatsApp, efectivamente tiene una lógica de no rastrear lo que hace el intramarcha o este grupo de Carabineros llamado intramarcha. Exacto, es una manera de no dejar rastro de su actuar. O sea, recordemos que Carabineros, el año pasado, en el año 2022, yo hice un reportaje sobre que Carabineros había gastado más de 1.800 millones de pesos en arriendo de vehículos que se utilizaron para realizar detenciones durante el estallido social. ¿Qué pasa? Que Contraloría, en su informe respecto a este servicio de arriendo que contrató Carabineros, que incluso fue una licitación pública, se determinó que ninguno de los vehículos, estamos hablando de más de 100 vehículos de este caso, contaba con hojas de ruta. Ninguno contaba con bitácora de viaje, es decir, Contraloría determinó que los vehículos que utilizó Carabineros, especialmente el OS9, el OS7, la Lavocar,
el servicio de búsqueda de vehículos, no contaban con una bitácora de viaje. Se desconoce totalmente, por ejemplo, cuál fue el vehículo, porque uno de los vehículos que aparecen en este leasing, que en este servicio de arriendo de Carabineros con esta empresa privada, es de que esta camioneta fue utilizada para la detención de Nicolás Ríos, Francisco Hernández, César Yáñez, y la misma camioneta pertenecía a este servicio de arriendo, a este grupo, a esta flota vehicular, pero se desconoce por dónde anduvo el 10 de enero del 2020, claro, que fue el día que detuvieron a Nicolás Ríos, que esta detención en el Cerro Santa Lucía o Cerro Huelén, que es una de las imágenes más potentes que nos dejó el estallido social, que este joven que estaban subiendo a la fuerza una camioneta blanca con el rostro ensangrentado. Claro. Esa camioneta, Carabineros de Chile gastó 1.800 millones de pesos. En el arriendo. En el arriendo. Efectivamente. Josefa, entonces este modo operandi, ¿cierto?, que tiene y que ha venido teniendo, porque no hay que decir que Carabineros tiene ese modo operandi ahora, sino que ha venido teniendo ya casi 50 años, ¿cierto?, a la fecha, primero en época de dictadura y ahora en democracia. ¿Cuál sería el fin de este modo operandi? ¿Sería hacer una investigación más profunda o de inteligencia, o tiene que ver netamente con una lógica, ¿cierto?, de Carabineros que no viene alrededor de 50 años, sino que hace más de 100 años, que tiene que ver con una actitud antisubversiva y antiprotestante de las personas, ¿ya? Sí, yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera, especialmente el Ministerio del Interior, necesitaba una manera de criminalizar la protesta social. ¿Y cuál fue la única manera en que se podía criminalizar la protesta? Es responsabilizar a los y a las manifestantes de que están cometiendo delitos de índole incendiario, de artefacto explosivo, contra Carabineros. Entonces, la única manera en que se empezaron a detener personas fue a través de los intramarchas y a través de salir en televisión diciendo detuvimos al joven que incendió la Universidad Pedro Valdivia. Después dijeron también detuvimos a un joven que lanzó un artefacto explosivo a un carro lanzagases. Pero si se dan cuenta, también ahí tuvo un rol de criminalización la prensa. O sea, lo que decía Carabineros, yo creo que aquí hay igual un proceso. El gobierno de Sebastián Piñera necesitaba criminalizar la protesta, porque recordemos la gran protesta del 25 de octubre, Así es. Que ahí obviamente, a pesar de que hubo desmanes, pero después de eso empieza a operar los intramarchas. Ahí empiezan a infiltrar. Después de la gran marcha del 25. Después de la marcha del 25, porque la prensa y el gobierno necesitaba demostrar que la manifestación social y este movimiento social que se estaba generando no era del todo limpia. Necesitaban demostrar que hay terroristas, hay delincuentes, hay saqueo. Entonces, este movimiento social no es tan revolucionario o ciudadano, sino que era un movimiento más bien de criminales. Claro. ¿Y qué pasó? Que el gobierno intenta instaurar esta idea, envía Carabineros, y también por ahí supe que también habían funcionarios de la PDI infiltrados, y luego esta misma información llega a la prensa. Porque extrañamente la prensa prácticamente no informó sobre la absolución de los jóvenes que fueron apresados, encarcelados por los casos intramarcha. Claro. Solamente informan cuando dicen, fue absuelto. Claro. Y listo. Pero cuando la persona era detenida, iban a buscar a la mamá. Yo me acuerdo que la familia de Benjamín Salazar decía que en todas partes, en los matinales, lo trataban como la familia criminal de la Garra Blanca. Otra mamá decía, me fueron a buscar al centro de justicia y me ponían la cámara en la cara diciendo que mi hijo era un delincuente. Entonces también aquí hay un rol importante de la prensa de la criminalización social, y la prensa también se tiene que ser responsable de eso, que nosotros estamos para informar a la ciudadanía, nosotros hacemos periodismo para la ciudadanía, no hacemos periodismo para las grandes empresas, y creo que mientras sigamos con esta crisis, aún nuestra credibilidad va a estar en juego. Vamos a una pausa y volvemos con Josefa Barraza.
El aviso de un hombre que buscaba a su hijo desaparecido encendió las alarmas para las familias de 15 personas secuestradas en octubre de 1973. El hallazgo de trozos de cráneos amarillentos con huellas de cuero cabelludo reveló el secreto mejor guardado de la dictadura. El 7 de octubre de 1973, alrededor del mediodía, 4 jóvenes fueron detenidos por carabineros. Horas después, 11 campesinos vinculados a la reforma agraria fueron secuestrados desde sus domicilios en la localidad de Isla de Maipo. La investigación confirmó que el mismo día que fueron secuestrados los 15 hombres, fueron fusilados y puestos en los hornos. El año 2016, la ministra en visita extraordinaria por causa de derechos humanos, Marianela Cifuentes, condenó a 7 carabineros por el delito de secuestro calificado y simple. La Corte de Apelaciones de San Miguel recalificó el delito de homicidio calificado. Fueron condenados los funcionarios militares, la mayor parte de ellos a 15 años y un día, salvo uno que fue condenado a 11 penas de 61 días por la colaboración que habría dado en la causa. 2 años después, el máximo tribunal confirmó la sentencia. Sin embargo, de los 7 responsables, solo 6 están cumpliendo condena, ya que Marcelo Lautaro Iván Castro Mendoza, el capitán de Carabineros, falleció. Estamos de vuelta en 50 años cuando se creó la democracia, conversando con José Barraza sobre Carabineros en tiempo de dictadura y también en tiempo de democracia y en el presente. En un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho y en democracia, efectivamente. Josefa, cuando tú hiciste este reportaje de investigación de Intramarcha, ¿Carabineros reconoció a los intramarchas propiamente tal? Ahí se genera algo que yo considero ya casi tragicómico, pero más cómico que trágico, porque la historia de por sí son muy trágicas, la de los intramarchas. Pero entrevisto a este líder de los intramarchas, que su nombre es Pablo Cabezas, que ya es bien reconocido ya como carabinero intramarcha. ¿Qué ocurre? Que cuando lo entrevisto, él me dice sí, que existen los intramarchas, que incluso el jefe de ellos es Raúl Mandiola, que también pertenece como jefe de operaciones de los S9. Actualmente no sé en qué unidad está, porque al parecer ya no sigue siendo parte de los S9, pero como jefe de operaciones, pero al parecer está en otra unidad policial. Uh-huh. Y cuando yo le pregunto, sí, entonces los intramarchas sí existen, cuando envío la solicitud de transparencia, que a lo mejor no es de conocimiento tan masivo, pero es un derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos. Es una herramienta que tenemos todas y todos los ciudadanos, que es realizar preguntas a nuestras instituciones públicas. Claro. Pues bien, yo hice mi pregunta y fue fecha de fundación, de creación de los intramarchas, cuáles son sus protocolos, Claro. Esa fue mi pregunta vía transparencia, porque ya venía con esta información que me había confirmado Pablo Cabezas, que era un capitán de los S9. Voy, me mando la solicitud y después me llega la respuesta y dice que no existen los intramarchas, que no tienen ni fecha de creación, que el concepto de intramarchas no existe y que tampoco tienen protocolos. Pero ¿cómo es la cosa? Estamos hablando entonces de que todos los juicios donde ellos fueron utilizados como sus declaraciones como testigos, lo cual tampoco debería ocurrir, porque no puede ser que un agente aprensor, en este caso los intramarchas, tengan que declarar en calidad de testigo, porque la calidad es distinta. O sea, agente aprensor, testigo, claro. O sea, es sumamente subjetivo la declaración de esta persona, lo que ocurrió en muchos casos. Entonces, cuando me dicen que no tienen creación, estamos hablando de que todas las declaraciones, todos los procedimientos de estos agentes fueron realizados desde la ilegalidad. Claro, son ilegales. Son ilegales porque si la institución no los reconoce como tal, ¿quién los reconoce como agentes encubiertos? Claro. O sea, esto ocurrió, hablemos como tal, ocurrió en el siglo pasado, en dictadura, pero en un Estado de derecho democrático también sigue ocurriendo. Es más, he tenido mensajes por interno, mensajes que me han llegado, que me han comentado de que los intramarchas siguen operando en un gobierno que es catalogado de centroizquierda. Claro. Entonces, que también con un gobierno con perspectiva de derechos humanos, a quien yo por lo menos también le he hecho preguntas sobre los intramarchas,
Pero actualmente los Intramarchas no tienen protocolos, no cuentan protocolos de acción. Ellos deciden a quién seguir, porque dicen que fue un hecho flagrante, pero esto es lo más raro. Los Intramarchas, según los propios funcionarios y también la propia institución, ellos se infiltran para prevenir un delito. Pero están grabando. ¿Dónde está la prevención del delito en ese actuar? Esperar la flagrancia para poder detener. Supuestamente, porque finalmente cuando ellos son detenidos, estos jóvenes, son detenidos minutos después, o sea, estamos hablando entre 20, 30 minutos después de un largo seguimiento. No es que ellos están realizando el acto flagrante como tal, sino que dicen que dentro de un espacio de tiempo que creo que son 24 o 72 horas, ellos pueden detener a la persona que vieron haciendo un acto flagrante. Pero, ¿dónde está la prevención del delito? ¿Cuál es qué es la justificación de la institución para infiltrar a los Intramarchas? Claro. Esa es la pregunta que me sigo haciendo a casi 3 años de haber empezado esta investigación. ¿Dónde está entonces la real justificación? Si los Intramarchas supuestamente grabaron delitos, entonces nunca previnieron, solamente se infiltraron y encarcelaron gente que después fueron absueltos, o en los otros casos que fueron indultados. Claro, ahí hay un hecho peligroso, porque si la propia institución no reconoce los Intramarchas como tal, no reconoce este grupo de operación, autodenominado Intramarchas también, o denominado Intramarchas, efectivamente los derechos humanos de las personas se violan flagrantemente, porque además son agentes del Estado. Son agentes del Estado, ellos pueden... Y una rama armada. Es una rama armada, y pueden tomar detenciones, que si no es reconocida esta institución son detenciones ilegales. Y que además no contaban ni con la autorización de un juez de garantía, ni con las instrucciones de un fiscal, porque también el Ministerio Público fue un férreo defensor de los Intramarchas durante los juicios, durante las investigaciones. Incluso ellos decían que ellos actuaban no tanto como agente encubierto, sino que como en flagrancia. Pero según el artículo 226 bis, que ya me lo aprendí de memoria, del Código Procesal Penal, los agentes encubiertos operan igual que los Intramarchas, pero para poder realizar ese tipo de investigaciones o ese tipo de procedimiento policial, tienen que contar con las instrucciones de un fiscal y la autorización de un juez de garantía. Extrañamente, en el caso de los Intramarchas, especialmente en el caso Hotel Principado, la autorización del juez de garantía llegó 4 horas después de que ellos fueron detenidos, durante la madrugada, y luego las instrucciones del fiscal vía correo. O sea, primero realizamos la detención y posteriormente recibimos la autorización. Claro. Eso aún más agrava la falta y el actuar de Carabineros de Chile. O sea, agrava la falta de la institucionalidad completa. Exactamente. Porque y también si posteriormente esa detención no se declara ilegal y si se sigue un juicio en contra de esas personas, efectivamente la institucionalidad completa se cae. Y además que he tenido conversaciones con representantes del gobierno de Gabriel Boric, especialmente por la situación de los Intramarchas, y me muestran en un principio preocupación de que sí, tenemos que hacer algo, sobre todo por los derechos humanos del país, pero hasta la fecha yo no he visto ningún Intramarcha sancionado. Incluso actualmente hay una causa judicial en contra de un Intramarcha, David Gaete Beltrán. Actualmente hay una causa en su contra. ¿Y qué pasó? Que David Gaete se andaba querellando contra todo el mundo por su fotografía, pero actualmente él está en una causa, está siendo investigado como Intramarcha. Pero la duda es, ¿alguna vez van a ser sancionados? ¿Alguna vez el Congreso va a iniciar una comisión investigadora en contra de los Intramarchas para saber realmente qué ocurre con ellos, si cuentan con un protocolo? Porque perfectamente yo puedo salir a la calle, me detiene un auto sin patente, sin un logo institucional, incluso sus funcionarios, sin nada que yo pueda identificar que es un policía, me van a detener y yo en ese momento voy a creer que un secuestro, hasta que pueda llegar a una unidad policial y ahí recién entender que es parte de una detención, como la misma incertidumbre y terror que vivieron muchos de los jóvenes apresados, que ellos dicen no contaban ni con un chaleco, ni con nada que pudiera yo decir es un carabinero o es un policía, nada. O sea, se enteraban cuando los bajaban de estas camionetas. Claro. Efectivamente rompe con toda la institucionalidad respecto a la reforma procesal penal que lleva no muchos años en Chile, que se cambió efectivamente del proceso antiguo, que era un proceso oscuro, un proceso que
que además era un proceso que dejaba a las personas 5 días detenidas por este sistema procesal penal que viera a la vanguardia en Chile, pero con esta lógica y estas prácticas se rompe todos los principios de ese proceso. Sí, además que si estamos hablando de que son policías, son carabineros que actúan desde la ilegalidad, ¿por qué aún el Congreso no lo investiga? Porque veo que abren comisión investigadora por cualquier motivo, Claro. por cualquier cosa. Siempre son de moda las comisiones. Sí, pero de repente veo y hace tiempo a mí me están contactando parlamentarios y parlamentarios que me dicen, sí, tenemos un escrito para poder investigar a los Intramarcha. Pero ese escrito está desde hace casi un año y todavía no lo presentan. Y además sumemos la ley Nain Retamal, que les da más atribuciones a carabineros que en vez de capacitarlos. No puede ser que una policía que ha presentado tantas falencias en su actuar ahora tenga más atribuciones en vez de más capacitación, la capacitación de carabineros y su formación debe estar desde la escuela, no cuando ya están ya egresados como tal o ya como funcionarios de carabineros en el desempeño de sus funciones. Dentro de esta investigación, Josefa, dentro de este grupo de Intramarcha, ¿actuaban también cometiendo delitos o incitando delitos? Sí, hay 2 casos donde hay pruebas audiovisuales donde se presume que son voz de Intramarcha, donde dicen, tira eso luego, hermano. Alguien que escuchó la voz me dijo, esa es la voz perdón que lo diga, pero eso es lo que a mí me comentaron, no lo digo a opinión mía, esa es la voz de David Gaete Beltrán. Esa es la voz del que incita a uno de los jóvenes del caso del Principado a tirar una bomba molotov a una maquinaria de construcción. Y en el caso de el incendio de la casona Schneider de la Universidad Pedro de Valdivia, dicen que en este video le dice, ya, dale, quemen a la universidad, hermanito, bla, bla. Y dicen que esa es la voz de otro agente Intramarcha, que le dice a Alejandro Carvajal que tira como que incendio, vamos a quemar esto. Claro. Y además ahí ocurre algo con este video, porque fue un video que se reveló en febrero del 2015, en febrero del 2021 que diga. Este video en un principio, Canal 13, en noviembre de 2019 dice, este video fue incautado de uno de los detenidos. Pero sin embargo después en el segundo juicio del incendio de la Universidad Pedro Valdivia se revela que era el video de uno de los Intramarcha. Mientras que Canal 13 un año antes había dicho no, o 2 años antes había dicho no, si esto es un video incautado de carabineros. Claro. ¿De dónde Canal 13, Tele 13 sacó ese video? Minutos después de la detención de Alejandro. Claro. Siendo que dijeron que había sido incautado de uno de los detenidos. ¿De dónde Canal 13 tiene lazos con los Intramarcha? Es una pregunta que yo realizo a modo personal, porque que hayan tenido la facilidad de adquirir un video de ese tipo en tan solo minutos y que luego en un segundo juicio se determinara que ese era el material audiovisual de un Intramarcha, la duda es, ¿qué lazo hay ahí? Gracias, Josefa, por estar en 50 años cuando se creó la democracia. No, muchas gracias a ti, Marcelo, por la invitación, y además que es un espacio sumamente necesario para recordar y para hacer memoria. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Buenas tardes, esto es 50 años cuando se quebró la democracia. El día de hoy tenemos a Rodrigo Bustos Botay. Rodrigo, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Catalina, gracias por la invitación. No, a ti, porque además has estado muy ocupado. Me gustaría, Rodrigo, que contaras un poco, tú tienes un recorrido en los espacios de derechos humanos, de memoria, pero además tienes una historia personal. Me gustaría que pudieras hacer una pequeña introducción para que la gente supiera quién eras y entienda uno de los papeles que se están jugando en estos espacios. Perfecto, Catalina.
Sí, yo creo que habemos personas a quienes la historia familiar sin duda nos marca. Yo estoy entre esas personas. Mi padre y mi madre fueron víctimas de la dictadura cívico-militar. Antes de eso fueron luchadores sociales, que es bueno no olvidarlo, porque a veces uno se queda solo con el papel de víctima de violaciones a los derechos humanos. Yo, de hecho, nací en Italia, producto del exilio de mis padres. Mi padre se llamaba Patricio Bustos Streeter, fue dirigente estudiantil, militante del MIR, era presidente del centro de alumnos de la Facultad de Medicina en la Universidad de Concepción para el golpe de Estado. Después entró en clandestinidad, fue detenido, estuvo en Villa Grimaldi en otro centro de tortura por aproximadamente 1 año y medio hasta que fue expulsado del país. Y mi madre, Cecilia Botay, dentista, también era estudiante en esa época, se metió al MIR poco tiempo, 1 mes antes aproximadamente del golpe, porque ella entendía que se venía el golpe y que había que resistir de alguna forma. Y también estuvo clandestina, detenida aproximadamente 1 año entre 3 Álamos, 4 Álamos y Villa Grimaldi, y después exiliada también en Italia. Y después, bueno, volvimos como familia, ellos, yo y mi hermana, que hoy día, bueno, tiene 8 años menos, médica también y trabaja en el Price. Y llegaron a Chile en 91 mis padres a tratar de aportar en esta reconstrucción de democracia, en esta larga transición a la democracia, y tratar también de dar su aporte para que hubiera verdad, justicia, memoria. Participaron en las investigaciones respecto al esclarecimiento de lo sucedido respecto a detenidos desaparecidos, y mi padre en particular estuvo 9 años a cargo del servicio médico legal como director, tratando de aportar para que se pudieran identificar los restos de las personas detenidas desaparecidas, con diversas políticas públicas que buscó implementar en ese periodo. Justo ahora, inicio de junio, el 4 de junio, se cumplen 5 años de su fallecimiento. Así que bueno, sí, Catalina, tengo una historia que me ha marcado y que de alguna manera me ha llevado a tratar de también aportar a Chile para que sea una sociedad más justa. Fui dirigente estudiantil, presidente de la fecha en la Universidad de Chile, estudié Derecho, mucho, digamos, por esta vocación de tratar de trabajar por la defensa de los derechos humanos. Y después he estado en distintos lugares, en la sociedad civil, en la academia, en el Estado, y hoy día hace poco, en la actualidad hace poco más de 1 año, estoy como director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, muy contento de estar en ese espacio con un grupo, un equipo de defensoras y defensores de derechos humanos, y con quienes trabajamos y tenemos muchas campañas, muchas acciones hoy en día, precisamente para tratar de aportar a que en Chile algo se avance, ojalá lo más posible, en la promoción y protección de los derechos humanos. Bueno, una historia familiar súper potente. Recordaba lo de tu padre hace 5 años, que además hizo un gran aporte, digamos, con todas las dificultades que había en el sector y del mismo servicio. Él ha sido muy recordado justamente por esa lucha permanente. Rodrigo, quizás sería bueno que contara un poco qué hace Amnistía, porque creo que en Chile nos queda un poco el recuerdo de Amnistía que aparece por ahí a finales de la dictadura y este nuevo proceso pseudo-democrático, pero no queda muy claro el papel que juega hoy día. ¿Qué es lo que hace Amnistía y cómo podríamos de alguna manera entender o apoyar ese proceso y dar feedback de alguna forma? Sí, por supuesto. Amnistía Internacional surgió hace 62 años en Inglaterra, porque un abogado británico, Peter Benenson, empezó a realizar ciertas acciones porque se había detenido en Portugal, en el contexto de la dictadura portuguesa, a un grupo de personas que en un local estaban brindando por la libertad. Y Peter Benenson, primero él y después con otras personas, un abogado británico, se empiezan a organizar y empiezan a mandar cartas a las autoridades portuguesas denunciando esta violación a la libertad de expresión,
la existencia de presos de conciencia, pidiendo su liberación, y así después de este caso empieza a juntarse más gente, empiezan a trabajar respecto a más países, a más, sobre todo inicialmente presos de conciencia, personas torturadas en distintos gobiernos a lo largo del mundo. Y bueno, eso fue hace 62 años, Amnistía Internacional empieza a expandirse, a estar en distintos países. El año 1977, producto de su labor, que como te decía, en los primeros tiempos estaba muy centrada en los presos de conciencia, en la prohibición de la tortura, en la abolición de la pena de muerte. También posteriormente, el 77, recibe el Premio Nobel de la Paz. Y después, a lo largo de todas las décadas siguientes, nuestra organización ha seguido trabajando a lo largo de distintos países del mundo. Hoy día tenemos oficinas en más de 70 países del mundo. Tenemos más de 10 millones de personas integrantes de nuestro movimiento, entre personas que son voluntarias, que aportan como activistas a nuestro trabajo, personas socias, donantes y personas contratadas en los equipos de los distintos países. Y bueno, hoy día Amnistía Internacional tiene un trabajo mucho más amplio. Ya no nos centramos solo en las violaciones de derechos humanos graves, sistemáticas, vinculadas, por ejemplo, a la dictadura, como ocurrió en Chile. Amnistía, de hecho, sacó un informe el 74, justo en septiembre del 74, un año después del golpe de Estado. Pero hoy día el camino que se ha venido recorriendo es mucho más amplio. Se trabaja en derechos económicos, sociales y culturales, en justicia climática, se trabaja por la protección de las personas que defienden los derechos humanos, por los derechos de las mujeres, que siguen siendo muy vulnerados en distintas partes del mundo, los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es un trabajo hoy día mucho más amplio del que era hace 62 años atrás. Lo primero que diría es que efectivamente muchas veces hay, y cada vez más, y eso es muy preocupante, hay quienes buscan contraponer los derechos humanos a la seguridad, que personas que asocian la migración a la delincuencia, personas que justifican violación a los derechos humanos. Y yo creo, comparto contigo, debiéramos entender que las violaciones a los derechos humanos se condenan siempre, que hay que tener memoria de esas violaciones de derechos humanos para avanzar a un verdadero nunca más. El mundo, de alguna manera, se comprometió hace aproximadamente 70 años, poco más, después de 75 años, la Declaración Universal de Derechos Humanos justo se cumple en este año, a ciertos mínimos civilizatorios después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día preocupa que, no solo en Chile, yo diría que hay algunas cuestiones que son una tendencia probablemente a nivel regional, que hayan algunos de estos mínimos civilizatorios que se estén poniendo en tela de juicio. Vemos lo que ocurre, por ejemplo, en El Salvador también, con esta contraposición entre derechos humanos y seguridad. Hemos visto los discursos de presidentes como Trump, como Bolsonaro, que también han justificado en varios casos la tortura y violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que algo que debiéramos probablemente asumir a 50 años del golpe de Estado, de esta conmemoración que por cierto es dolorosa y que a la vez muy importante para ver dónde estamos parados y cómo seguimos para adelante en materia de derechos humanos, es, como te decía, asumir que lamentablemente los derechos humanos no se pueden dar por sentados, que a veces creemos que lo que hemos avanzado no lo vamos a retroceder, y sin embargo la historia nos muestra que en materia de derechos humanos a veces se avanza 2 pasos y después se retrocede 1, a veces se avanza 1 paso y después se retrocede en 2, y por lo tanto hay que estar muy alerta. Hay que estar muy alerta. En Amnistía tenemos una frase que decimos siempre, y de hecho la ponemos en las redes sociales cuando hacemos alguna publicación, y decimos: estaremos vigilantes. En Amnistía Internacional siempre estamos vigilantes respecto al cumplimiento de los derechos humanos. Y creo, Catalina, que en esta conmemoración de los 50 años del golpe
la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las que trabajan en derechos humanos, tienen que estar vigilantes precisamente para que no retrocedamos y para buscar de alguna manera hacer una cierta contraposición a algunos discursos antiderechos y algunas políticas y medidas, porque no son solo discursos, como dijiste tú, han habido una serie de iniciativas legislativas en los últimos meses que son absolutamente preocupantes, que significan un retroceso, entre ellas la denominada ley Naín Retamal, que fue aprobada en el Congreso y que ya lleva un tiempo de vigencia y que ya ha tenido algunas aplicaciones en casos del estallido, retroactivamente, porque se entiende que uno de los principios que permite la aplicación retroactiva de la ley es cuando la ley beneficia al imputado. Y en este caso se trata de agentes del Estado que están imputados por delito y ya se le ha aplicado esa ley Naín Retamal. Dijimos en su momento que podía ser un elemento más que fuera un obstáculo para la verdad y la justicia y que en definitiva contribuyera a la impunidad. Algunos probablemente querían eso, otros probablemente o simplemente no nos quisieron escuchar y hoy día tenemos esa ley que significa básicamente un cheque en blanco para la policía respecto al uso de la fuerza y que puede significar impunidad para violaciones a los derechos humanos. Así que, repito, tenemos que estar atentos, vigilantes, todos quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos. Rodrigo, vamos a ir a una pausa en este minuto y ya volvemos con 50 años. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Seguimos ahora, después de esta pausa, con Rodrigo Bustos Botay. Rodrigo, estábamos hablando de este momento en Chile. Y además justo antes habías dado las frases de cómo Amnistía tira siempre en sus redes, estamos vigilando, estamos atentos, ¿no? Hoy día Chile podríamos decir que es efectivo, que tiene en peligro, tiene situaciones que lo hacen tendiente a la vulneración de derechos humanos, más que en otro momento, por ejemplo. Yo diría que sí, que estamos en un momento complejo en materia de derechos humanos. Estamos viviendo una conmemoración del golpe de Estado a los 50 años que nos muestra un Chile que de alguna forma pareciera ser que está retrocediendo en cuanto a ciertos discursos antiderechos y en cuanto a una serie de medidas y políticas públicas. Respecto de, por ejemplo, Catalina, lo que son las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos, tenemos todavía una deuda pendiente muy fuerte en relación a todos los graves crímenes que por supuesto se cometieron en la dictadura cívico-militar, pero también recientemente el estallido social, 3 años y medio atrás. Las cifras que tenemos son realmente de una impunidad muy grotesca. De casi 11.000 denuncias de violación a los derechos humanos, solo tenemos 22 condenas. 11.022 condenas, sí, o sea, eso es... un 0,2% de casos han tenido una condena. Y de eso no todos los casos han tenido una pena efectiva de cárcel. Y recordemos, Catalina, porque algo que obviamente hay quienes han intentado que se olvide, que para el estallido social tuvimos varias personas asesinadas por agentes del Estado, tanto por funcionarios de Carabineros de Chile como del Ejército o de la Armada. Tuvimos más de 400 casos de lesiones oculares, tuvimos muchos casos de golpizas, cientos de personas, muchas niñas adolescentes que denunciaron desnudamientos estando detenidas. Y entonces tenemos que en la gran mayoría de esos casos no ha habido verdad, no ha habido justicia, no ha habido reparación integral,
y tampoco había una garantía de repetición que es clave, que lo dijimos desde Amnistía Internacional y lo dijeron otros 3 organismos y organizaciones internacionales de derechos humanos, que es una reforma profunda a Carabineros de Chile. Y entonces no estamos bien por ese lado, Catalina, y tampoco estamos bien porque, como te decía anteriormente, estamos en un periodo donde se está de alguna forma retrocediendo con ciertos discursos negacionistas, tanto respecto de la violación de derechos humanos ocurrida durante la dictadura cívico-militar, como respecto de la violación de derechos humanos que se cometieron en el estallido social. Y también hay, por otra parte, una serie de medidas, de proyectos de ley, de leyes que implican un retroceso en derechos humanos. Hablábamos antes de la ley Nain Retamal, pero hay una serie de otras iniciativas que hoy día se discuten en el Congreso en materia de seguridad y en materia de migración y refugio, que pueden significar también un peligro, una amenaza para el ejercicio de los derechos humanos. Así que, de nuevo, hay que estar trabajando, hay que estar alerta para que esos retrocesos no se concreten. Ahí tocaste un tema que también ha sido muy álgido estas últimas semanas, que tiene que ver con la migración. Yo creo que hay un fenómeno que a esta altura, imagino que no es secreto para nadie, y es que como país somos bastante xenófobos y aporafóbicos. O sea, nos complica mucho la diferencia, como se decía antiguamente, racial de otra etnia, y también nos complica mucho el tema económico. Y además se recalca, ¿no? Esto es un cruce, que bien decíamos, si viene alguien de Europa, de América, o incluso de Sudamérica, pero es más blanco, ojos claros, alto, es un extranjero, ¿cierto? Si es alguien más moreno, más oscuro, más bajo, es un migrante, y yo tengo que ponerlo contra la muralla y revisarlo muy bien, porque es muy probable que traiga malas intenciones. El chileno tampoco se autopercibe, a pesar de que en general somos bastante sudamericanos en nuestra mezcla, como migrantes, ¿no? Y también va a buscar nuevas experiencias y mejores posibilidades de vida a otros países, porque migrar es un derecho humano, o sea, buscar mejores condiciones de vida. En toda situación es un derecho, pero aún más si se le agregan situaciones, no sé, de disturbio, de conflictos civiles, sociales, económicos, donde necesitas salir de tu país, y eso acá se olvida absolutamente, ¿no? Y se están dando situaciones de carga, ¿no? De carga específica a ciertas personas, si son de Venezuela, si son de Haití, si son de Colombia, o sea, van teniendo nombre y apellido y se van convirtiendo en sesgo. Eso es algo muy concreto. ¿Qué es lo que Chile debiera ofrecer hoy día? Porque también se cruza con miradas más lógicas, que sí tienen una bajada, y es que cualquier país no puede recibir a todo el mundo por razones de capacidad de contención. Por eso no tiene nada que ver con esta imagen extraña sacada de alguna película de, no sé, eliminar a quienes crucen la frontera, que es como la distorsión absoluta, ¿no? ¿Cuál sería la fórmula en que Chile debiera avanzar en eso, tomando en cuenta los derechos humanos, no tratando de hacer una política específica, pero sí ciertos lineamientos que nos ayuden a pensar y a entender el fenómeno? Lo primero que te diría es que comparto contigo que en Chile, en otros países de la región, a nivel global, sigue existiendo un racismo muy profundo. En Chile hay racismo, y muchas veces ese racismo está como sustrato, como base de ciertos discursos que se instalan por parte de algunos políticos, por parte de algunos medios de comunicación de distintas formas, y por otra parte, lo que tenemos en Chile es, por un lado, un incumplimiento flagrante de tratados internacionales que el Estado de Chile ha ratificado, que se encuentran vigentes, tanto respecto a migración como respecto a refugio. Y quiero hacer la distinción, porque quizás no todas las personas que nos están viendo tienen claro nítidamente cuál es la diferencia. Cuando hablamos de migración, hablamos básicamente de que las personas se pueden desplazar de un lugar a otro, a veces forzadamente, a veces no, internamente incluso en un país. Y cuando hablamos de refugio y de personas que solicitan asilo, estamos pensando en personas que necesitan protección internacional.
protección que no pueden tener en el país de origen, porque es un país donde están ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos, una guerra civil interna, una crisis con mucha violencia. Entonces son dos ámbitos que tienen regulaciones distintas. Y Chile ha suscrito y tiene leyes nacionales en materia de migración, en materia de refugio, tratados internacionales. Y como te decía Catalina, está habiendo una vulneración flagrante de todas esas normativas. Chile, por ejemplo, tiene una buena ley de refugio del año 2010. Y sin embargo, tanto la Contraloría General de la República como los tribunales, el Poder Judicial, la Corte Suprema, han dicho reiteradamente que en Chile no se respeta el derecho a solicitar asilo. Por ejemplo, de personas que a veces han venido de Colombia, de Haití, de Venezuela. Y déjame decirte que resulta realmente llamativo, especialmente en el caso de Venezuela, cuando hay un sector de la clase política que ha dicho reiteradamente que se violan los derechos humanos en Venezuela, pero cuando llega una persona a Chile de Venezuela no se le deja en absoluto ni siquiera solicitar asilo, porque se puede evaluar que finalmente es una persona que no cumple los requisitos para tener protección internacional, pero ni siquiera se la deja solicitar asilo. Entonces ahí estamos con una vulneración flagrante de tratados internacionales. Y lo otro, te diría, Catalina, es que es fundamental, y por eso agradezco la pregunta y lo estemos conversando, que busquemos contrarrestar ciertos discursos que lamentablemente a veces algunos medios de comunicación hacen eco, que son cajas de resonancia de estos discursos que tienen un sustrato racista y que, por ejemplo, asocian indebidamente la migración, las personas extranjeras, a la delincuencia. Eso no tiene una base real. Existen, por cierto, delitos y delitos graves a veces cometidos por personas extranjeras, pero la mayoría de los actos de delincuencia siguen siendo cometidos por personas chilenas. Y en cambio tenemos políticas, leyes que se están intentando promulgar, avanzar en el Parlamento, dirigidas precisamente a criminalizar a las personas migrantes, incluso a criminalizarlas solo por el hecho de que eventualmente estén en condición irregular. Y eso está absolutamente siendo contrario a todos los estándares de derechos humanos. Y creo que esto nuevamente nos muestra la necesidad de avanzar en educación en derechos humanos, algo en que lamentablemente en los últimos 30 años, 33 años, no se ha avanzado debidamente y algunas de las consecuencias son las que estamos viendo hoy día, 50 años del golpe. Bueno, hay mucho que hacer, hay mucho que atender y son 50 años que esperamos marquen una diferencia en lo que está pasando en este país. Cerramos este capítulo de 50 años cuando se quebró la democracia, un programa en colaboración de Piensa Prensa y Sitio Memoria Estadio Nacional. Te agradecemos, Rodrigo, tu visita y estás invitado obviamente a conversar con nosotros en estos espacios. Muchas gracias de nuevo, Catalina, por esta conversación, por haberme invitado. Y quiero terminar también agradeciendo, felicitando el trabajo que hacen en conjunto y el trabajo, bueno, por un lado del Sitio de Memoria del Estado Nacional, lo dije antes, los sitios de memoria juegan un rol clave para justamente que el nunca más en Chile sea efectivo y no sean palabras vacías. Y también felicitar, valorar, agradecer el trabajo de Piensa Prensa. Es indispensable para este país tener medios de comunicación alternativos que tengan un trabajo en derechos humanos, que aborden estos temas, y Piensa Prensa sin lugar a dudas lo ha hecho en los últimos años, lo hizo de manera muy fuerte durante el estallido social y lo ha seguido haciendo, así que felicitarle y agradecerles. Se agradece. Muchas gracias. Buenas tardes. Mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría.